Agustina tiene que ser millonaria. 68 países a esa edad. ¿Estás seguro que vende fotopiés? Su papá es dueño de una aerolínea. Agustina tiene novio. ¿Cómo puede viajar Tiene tanto? mucha plata. Basta. Es hora de decir la verdad. Muchas personas dicen que para viajar tenés que gastar miles y miles de dólares. Pero eso no es cierto. En este video te voy a contar las cosas que yo hago para no gastar tanto dinero en los vuelos, en los hoteles, en las actividades y en los viajes en general. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina y bienvenidos a otro video. Una cosa que tienen que saber sobre mí es que me encanta viajar. Otra cosa que tienen que saber sobre mí es que odio malgastar mi plata. Así que en este video les voy a contar algunos secretos de cómo hice para viajar a tantos países. Cómo hice para visitar 68 países en mis 21 años de vida y hacerlo respetando un presupuesto. Empezamos con los vuelos. Cuanto más tiempo antes lo compres, generalmente más barato va a ser. Para mí, el punto justo es comprarlo entre 10 y 8 meses antes del viaje. Eso es algo que yo hago y en el 90% de los casos, cuando yo miro los precios del vuelo más cerca a la fecha del viaje, siempre son muchísimo más caros. Otra cosa es considerar el tipo de tarifa. No es un secreto que si viajas solo con carrión va a ser bastante más barato. Además, si vas a algún lugar en donde tenés que tomar más vuelos, por ejemplo, si vas a Europa y vas a tomar muchos vuelos cortos entre los países, cada vez que compres un vuelo vas a estar ahorrando si solo llevas un carrión. Además, si solo llevas un carrión, no vas a tener el problema que tuve yo, que es que me perdieron las valijas en el viaje a Asia. Si querés saber más de esa historia, podés ir a la web de Dreaming Spanish. Tengo un video contando esa catástrofe y también tengo muchos videos, muchos vlogs de ese viaje a Asia. Así que si te interesa, ya sabes, anda a la web de Dreaming Spanish. Pero además del carrión, hay muchas cosas que pueden agregar valor, que pueden hacer que pagues más por un vuelo. El asiento, la comida, entre otras cosas. Así que hay que pensar bien qué cosas necesitas y qué cosas no son necesarias para pagar lo mínimo posible. Por otro lado, te recomiendo que pienses en los aeropuertos que tenés cerca y qué tipos de aeropuertos son. Voy a dar un ejemplo con Chicago, que es una ciudad que yo conozco bastante bien. En Chicago hay dos aeropuertos principales. Está O'Hare y está Midway. Midway, en general, es un aeropuerto más low cost. Un aeropuerto donde operan aerolíneas más chicas y donde tenés vuelos más baratos, porque las tasas aeroportuarias, los impuestos, los precios que cobra el aeropuerto a las aerolíneas son más baratos que en el aeropuerto más grande e internacional que es O'Hare. Entonces, si yo estuviera en Chicago y quisiera volar dentro de Estados Unidos, buscaría específicamente vuelos en Midway.
y buscaría vuelos de aerolíneas más baratas como Southwest, Frontier, Spirit, entre otras. Y aprovecho para decir, chicos, las aerolíneas low cost son seguras, ¿ok? Pueden ir más incómodos, pero no van a tener problemas de seguridad con esas aerolíneas. No les tengan miedo. Por otro lado, si hablamos de vuelos internacionales, esta regla de los aeropuertos también aplica. Les voy a dar un ejemplo personal. Yo vivo en Buenos Aires, en Argentina, y el aeropuerto internacional más grande en Argentina es el aeropuerto de Ezeiza, que está acá en Buenos Aires. Pero muchas veces cuando yo quiero volar desde Buenos Aires hasta Europa, puede ser Roma, París, o si quiero ir a Asia, es muy caro, realmente muy caro. Pero yo sé que en Brasil está el aeropuerto de San Pablo. A veces, para mí, es mucho más barato comprar por separado un vuelo internacional desde San Pablo hasta Europa o desde San Pablo hasta Asia y agregar un pequeño vuelo desde Buenos Aires hasta San Pablo. Eso termina siendo mucho más barato que comprar el vuelo directamente desde Buenos Aires hasta Europa o Asia. Esto obviamente depende de dónde vivís, pero pienso que vale la pena observar e investigar un poco qué aeropuertos grandes tenés cerca de tu casa que tal vez son más baratos que el aeropuerto que está en tu ciudad. Por último, les recomiendo algunas páginas para usar para buscar vuelos. La primera que yo uso es Skyscanner. Funciona muy bien y junta todos los vuelos de muchas aerolíneas. Tenés que tener en cuenta que generalmente el vuelo va a ser un poquito más caro del precio que ves ahí. Al menos para mí es así porque a mí me gusta comprar los vuelos directamente a la aerolínea. No confío mucho en las páginas de viaje, pero bueno, eso es opinión personal. Así que Skyscanner también es una buena opción porque si no sabes a dónde ir, le podés poner tu ciudad, la fecha y le podés poner ir a cualquier lugar. Y te va a mostrar los vuelos a los diferentes lugares, los más baratos, desde donde vos estás. Pasamos al tema número 2. Estos son los hoteles y el alojamiento en general. Primero tenés que saber que los hoteles son mucho más baratos si los compras antes del viaje. Por favor, si podés planearlo, no cometas el error de llegar a una ciudad e intentar conseguir un hotel en ese momento, en ese lugar, porque obviamente que saben que estás necesitado, que tenés la necesidad de un alojamiento y te van a cobrar muy caro. Generalmente yo intento reservar unos 5 o 4 meses antes del viaje, porque si vos buscas hoteles un año antes o 10 meses antes, muchas veces todavía no están los precios, las tarifas. Entonces, sacarlo con 5 o 4 meses de anticipación asegura que estén las tarifas publicadas y que haya precios y además asegura que haya lugar. Porque si buscas hoteles 1 o 2 meses antes, probablemente sean más caros y no haya mucho lugar. Generalmente yo busco hoteles en booking.com. Me parece que es una plataforma bastante seria y segura. Y les aviso, no está sponsoreado, ¿eh? Nada de este video está sponsoreado, todo es real. Para apartamentos recomiendo Airbnb. También me parece que es bastante seria. Y creo que dependiendo del tipo de viaje es más conveniente un hotel o un apartamento. En primer lugar, si vas poco tiempo, si vas pocas noches, a veces el hotel es más barato
porque los apartamentos suelen tener una tasa de limpieza, ¿no? Como un precio por el servicio de limpieza. Entonces, a veces, si vas 2 noches, la tasa de limpieza es muy cara en relación al precio total y es más barato ir a un hotel. Pero si vas una semana, es más barato ir a un apartamento. También si vas de a muchas personas, suele ser más barato ir a un apartamento. Y hay que tener en cuenta que generalmente si te quedas en un apartamento tenés una cocina, tenés la posibilidad de cocinar tu propia comida, algo que baja también el precio total de tu viaje. Lo que sí recomiendo es que si elegís un hotel, por ejemplo, encontrás un hotel en Booking y te gusta mucho, antes de reservarlo por Booking, busques la página del hotel y veas los precios directos del hotel. Muchas veces sacar la habitación, reservar la habitación directamente con el hotel es más barato que hacerlo en Booking u otras páginas. Por último, otra opción que pueden considerar son los campus de las universidades. Por ejemplo, yo voy a ir a Canadá y a Europa durante el verano y en muchas ciudades grandes que tienen una universidad, durante el verano usan los dormitorios como habitaciones de hotel y son realmente bastante baratas. Lo que sí, solo funciona durante el verano, cuando los estudiantes no están en el campus, así que es una opción para considerar. Otra cosa que quiero decir es que no estoy hablando de hosteles, ¿sí? Porque la idea es planear un viaje en donde tenés una habitación privada, un baño privado, ¿sí? En un presupuesto. Pero obviamente que si quisieras gastar menos dinero, podrías ir a un hostel o hasta podrías acampar, dormir en carpa. Pasamos al número 3. Transporte, ¿sí? Transporte dentro de una ciudad. Lo primero que te recomiendo es que tengas un pequeño plan de qué vas a hacer en un día y que veas cómo son las distancias, ¿no? Si los lugares están muy lejos entre sí o si están más cerca. A mí personalmente me gusta mucho caminar, yo no tengo problemas caminando, así que suelo caminar dentro de las ciudades. Pero si las distancias son largas, hay algunas ciudades que tienen las patinetas, como los monopatines o las bicicletas eléctricas, que suelen ser súper baratos, solés pagarlo desde una aplicación y podés usarla para ir desde una atracción hasta la otra, la dejas en la estación de carga y es una forma muy fácil de moverse de manera autónoma, independiente, sin depender de un bus, de un taxi, de un Uber, ¿no? Y poder también disfrutar la ciudad mientras te moves. Así que vale la pena buscar un poquito antes de ir a la ciudad a ver si tienen esta opción de monopatines o bicicletas eléctricas. Es súper común en las ciudades más grandes. Si vas a tomar el transporte público, generalmente recomiendo usar Google Maps para planear la ruta. Pero si te das cuenta que tal vez no está tan claro, que no estás tan seguro, no confías tanto en lo que dice Google Maps, siempre podés buscar si la ciudad o el país tiene una aplicación. A veces tienen una aplicación para el celular en donde podés planear tu ruta, en donde tenés los horarios y la ubicación de los buses y trenes en tiempo real. Estas aplicaciones suelen ser bastante útiles. Cuando vayas a una parada o una estación de transporte público, antes de comprar un ticket en una máquina y de pagar, te recomiendo que mires si en la parada o en la puerta hay un lector de tarjeta contactless.
Cuando vas a tomar un metro, por ejemplo, en vez de apoyar tu tarjeta de transporte público, muchas veces podés apoyar tu tarjeta de crédito o débito contactless o podés apoyar tu celular con Apple Pay o Google Pay. Y esto no solo es más práctico y más rápido, sino que muchas veces también es más barato, porque la máquina te cobra el precio de imprimir el ticket en papel o la tarjeta de plástico. Pero con esta modalidad, con el pago contactless, ese precio no se cobra. Entonces muchas veces es más rápido y más barato. Si el lugar no es tan seguro o simplemente no querés usar el transporte público, te recomiendo usar aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, entre otras, antes que los taxis. Generalmente suelen ser mucho más baratas. Eso sí, antes de visitar el país, googlea qué aplicaciones están en él, porque aunque Uber suele estar en casi todos los países, hay muchos países, principalmente asiáticos, que no tienen esta aplicación y que tienen sus propias versiones. Así que está bueno descargarse y hacerse una cuenta en esas aplicaciones antes de ir a la ciudad. Por otro lado, si tenés planeado moverte mucho dentro de un mismo país, vale la pena chequear si este país tiene algún tipo de abono mensual. Por ejemplo, pagás un precio y podés tomar transporte público ilimitado por un mes. O también si tienen algún tipo de pase de viaje, ¿no? Como un travel pass, que suele ser una tarjeta que podés usar en trenes, buses y demás formas de transporte público en todo el país. Muchas veces este tipo de abonos o paquetes son más baratos que si pagás cada viaje individualmente. Pero esto depende de los planes y la experiencia de cada uno. Pasamos a la comida, algo que puede aumentar bastante el precio de un viaje y que uno a veces no se da cuenta, es la comida. En primer lugar, te recomiendo pensar la opción de pagar un hotel con desayuno. Dependiendo de tus planes, de tus hábitos y de dónde estés, muchas veces pagar un hotel con desayuno puede ser muy útil. Lo que yo hago a veces es comer un desayuno muy grande en el hotel y llevarme algo, un pequeño sándwich, un muffin, algo para comer en el mediodía mientras estoy caminando y viendo la ciudad, y con esa comida estoy bien hasta la noche. Por ende, el precio solo del desayuno al final sirve como desayuno y también almuerzo. Si tenés cocina en tu apartamento y pasás algunos días en el mismo lugar, cocina. Obviamente esto no es un secreto, pero si vas al supermercado y compras ingredientes con los que puedas cocinar un par de comidas, seguro que al final te va a salir mucho más barato que ir a restaurantes. Esto también aplica para desayunar. Si no tenés desayuno en el hotel, tranquilamente podés ir a un supermercado y comprar algo como un muffin, unas galletitas, algún tipo de comida ya lista, ya preparada, y te va a salir mucho más barato que ir a un café. Si vas a ir a un restaurante, búscalo bien. Muchas veces los turistas terminan yendo a los restaurantes que están en los lugares más turísticos. Y generalmente estos restaurantes no son tan buenos y además son más caros de lo necesario. Te recomiendo buscarlos en Google Maps, donde podés filtrar por precio. También muchas veces podés ver el menú. Y otra página que te recomiendo para ver cómo están rankeados los restaurantes es TripAdvisor. TripAdvisor es súper útil para ver reseñas no solo de restaurantes, sino también de actividades, de hoteles,
etc. Es muy útil para los viajeros. Por otro lado, te recomiendo usar aplicaciones de descuento. Obviamente estas son diferentes en diferentes lugares del mundo, pero dos que yo conozco y que usé en Europa son The Fork y Too Good To Go. The Fork es una aplicación que básicamente tiene restaurantes y si vos haces una reserva mediante la aplicación, te dan un descuento. Y Too Good To Go es una aplicación un poco diferente. Es una aplicación en donde las panaderías, los restaurantes, los supermercados publican productos que están por vencer, que tal vez en los próximos días van a vencer y ya no pueden vender. Entonces los publican súper baratos, los publican casi al costo y vos podés ir, comprarlo y comerlo en ese mismo día. Por último, te recomiendo que siempre lleves agua. Tener una botella de agua con vos en todo momento es lo más útil, no solo porque durante el día cuando estás caminando y recorriendo las ciudades podés ir tomando y no tenés que pagar agua, sino porque también muchas veces lo más caro de una comida es justamente la bebida. Entonces, si tenés tu propia botella de agua, eso está solucionado y generalmente podés rellenarla, podés recargarla en estaciones gratuitas en las ciudades. A veces hay fuentes de agua potable, a veces hay máquinas, pero no suele ser muy difícil rellenar la botella de agua. Y por último, vamos a hablar de las excursiones y las actividades. Lo primero, investiga, busca qué actividades hay en una ciudad y qué actividades hay gratis, porque muchas veces hay muchísimas cosas que podés hacer de forma gratuita. Ir a un parque, ir a un museo, ir a una exposición. Muchas veces estas cosas no son pagas, no hay que pagarlas y ya de esa forma te ahorras bastante dinero porque podés pasar tu día entretenido sin pagar. Pero si hay algo en especial que quieras ver y que sea pago, no hay problema, obviamente eso pasa. Lo que sí te recomiendo es buscar antes. Si vas a hacer excursiones, por ejemplo, no las contrates en el lugar, no las contrates en el hotel porque van a ser súper caras. Lo que yo hago personalmente es buscarlas en Booking, buscar una excursión que tenga reviews, ¿sí? Que tenga reseñas, que tenga gente que haya hecho esta actividad y que diga, me gustó, yo fui, es real, y comprarla por internet. Muchas veces los precios son hasta la mitad, ¿sí?, de los precios que ves en las agencias de turismo o en los hoteles. Por otro lado, también es importante fijarte qué tipos de descuentos o beneficios tenés en algunos lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, los profesores o los veteranos suelen tener descuentos en casi todos los museos. O en Europa, los residentes de la Unión Europea que tienen menos de 25 años y que son estudiantes también suelen tener descuentos en casi todas las actividades. Y listo, esos son algunos de mis consejos para hacer tu viaje lo más barato posible, pero igual seguir disfrutando. Espero que les haya gustado este video, que les haya resultado útil y que ahora estén inspirados para poder viajar y conocer nuevos lugares. Bueno chicos, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!